A ver, por si alguno todavía está en duda, la materia que vamos a dar acá, que vamos a ver acá, es redes neuronales artificiales. Bueno, el otro aspecto, soy Gustavo Lado, hace más de 25 años más o menos que vengo trabajando en inteligencia artificial en general, pero con redes neuronales artificiales en particular, tanto dentro del ámbito académico como para empresas, con soluciones basadas en inteligencia artificial para empresas. Bien, ¿qué son las redes neuronales? Bueno, esto ya no... voy a tratar de no detenerme mucho, pero sí quiero repasar estas cosas porque por más que las hayan visto por ahí, es bueno que refrescar la memoria y para introducir cierta nomenclatura, cierto vocabulario que vamos a usar el resto del cuatrimestre, así estamos todos en la misma página. ¿Qué son las redes neuronales? Bueno, las redes neuronales en principio son células biológicas. Por eso la materia en realidad debería ser redes neuronales artificiales, porque lo que vamos a estar estudiando es un modelo de estas células biológicas. ¿Y por qué vale la pena estudiar o modelar estas células en particular que son parte del sistema nervioso central? Porque dentro de ese sistema nervioso central está el cerebro. Y el cerebro es el único ejemplo que conocemos en la naturaleza que es capaz de procesar información de manera que puede ejecutar un montón de tareas, puede aprender sobre una enorme variedad de escenarios y lo hace de forma muy eficaz. Entonces, por eso es bueno tratar de modelar las redes neuronales en redes neuronales artificiales. Pero, obviamente, es un modelo y un modelo siempre es una simplificación. Así que nos vamos a concentrar en algunos aspectos en particular. Para eso tenemos que tener en claro qué es lo que hace una neurona. Digo, hay modelos, hay toda una disciplina de redes neuronales que se encarga de tratar de modelar un montón de fenómenos electroquímicos que están ocurriendo en la membrana de la célula. Nosotros podemos ignorar completamente todo ese aspecto y concentrarnos en otros elementos. Empezando por acá. Eh, ¿Qué es lo que hacen o cómo están compuestas las neuronas? En principio están conectadas, reciben estímulo a través de sinapsis que pueden venir de otras neuronas o de otro tipo de células. Por ejemplo, las células fotosensibles que están en el fondo del ojo. Estos estímulos o estos impulsos los transmiten mediante las dendritas, que son estas conexiones, al soma o al núcleo de la célula. Y si el total de estímulo que recibe supera un umbral, o sea, si la cantidad de estímulo está por arriba de cierto estímulo máximo, entonces va a producir un disparo, va a producir un estímulo propio, la neurona, que se va a transmitir por el axón hacia otras neuronas que están conectadas mediante sinapsis y el proceso se vuelve a repetir. Ahora, ¿cómo podemos hacer para trasladar esto a nuestro modelo, a nuestra simplificación matemática? Bueno, podemos decir que estos impulsos de entrada que recibe son un vector de valores x, de n unidades. La efectividad con que se transmiten esos impulsos hacia el núcleo lo vamos a modelar con unos pesos W que de momento podemos pensar que es solamente un vector, pero después más adelante vamos a ver que es una matriz. El umbral que tiene que superar lo vamos a ver como un valor B de bias. Y
si el estímulo neto que tiene que superar para disparar lo vamos a considerar como el producto entre los estímulos por los pesos, o sea, la sumatoria del producto de los estímulos por los pesos, menos el umbral, y el disparo final, o sea, la activación de la célula, la vamos a calcular pasándola por una función de transferencia o función de activación, que en este caso tiene una forma de escalón, es decir, pasa de no estar activada a estar activada. Y si lo escribimos, es la sumatoria de los X, la sumatoria de Y de los X, XY por XW menos B, pasado por la función signo, y el resultado o la salida de la neurona lo vamos a llamar I. Y cuando estamos tratando de modelar algo con redes neuronales, hay dos aspectos fundamentales que nos interesan. Uno es ver cómo obtener una respuesta del modelo y otro es ver cómo hacer que esa respuesta se asemeje a lo que nosotros queremos. Es decir, en este caso, este I, o digamos toda esta función, es lo que nos dice cómo obtener una respuesta del modelo. Y el otro aspecto es el aprendizaje, que es cuando yo le pongo cierto estímulo en la entrada, quiero obtener cierto tipo de respuesta. Eso es lo que llamamos aprendizaje y eso lo vamos a lograr modificando estos pesos W y este umbral B. Pero bueno, ustedes me pueden decir, esto es una cosa, no parece muy potente, ¿no? El que sea sencillamente una suma ponderada de los impulsos de entrada pasado por una función no lineal, no parece mucha cosa en sí mismo. Bueno, el asunto es que sea sencillo es una enorme ventaja, porque computacionalmente lo hace muy económico, ¿no? Muy fácil de procesar. Y el verdadero, como es fácil de procesar, el verdadero potencial está en que puedo tener muchos de estos procesadores de información sencillos trabajando juntos, interconectados. Entonces, no solo que puedo tener un montón de neuronas, sino que puedo tener un montón de conexiones entre neuronas organizadas de distinta forma, y esto crea un paradigma computacional en sí mismo. Es decir, una red neuronal puede ser vista como un tipo de procesador. Y si se ponen a pensar un poco, los procesadores funcionan, o sea, cuando uno va al transistor en sí mismo, lo que está haciendo es implementando compuertas lógicas. Y ya vamos a ver más adelante que aún los modelos más sencillos de redes neuronales pueden aprender a comportarse como compuertas lógicas. Pero además hay otro aspecto importante que es lo que se llama como propiedad emergente, que es que el conjunto, o sea, toda la red neuronal funcionando junta, parece hacer más que lo que sería la simple suma de las partes. Así que bueno, cuando hablemos de redes neuronales, entonces vamos a estar hablando de todo esto. ¿Cómo se ubican las redes neuronales en relación con otras disciplinas? Empecemos hablando de lo que es la diferencia que hay entre inteligencia artificial clásica y moderna, ¿no? Porque, a ver, por lo general se tiran muchos términos, ¿no? Sin hacer mucha distinción. Generalmente se habla de inteligencia artificial e inteligencia artificial es algo que existe desde hace 70 años. Digo, para que se den una idea, cuando Turing estaba inventando la computadora, estaba hablando de inteligencia artificial. Estaba creando la inteligencia artificial. Habrán escuchado hablar del famoso test de Turing.
Pero la inteligencia artificial clásica es muy distinta de lo que ahora llamamos inteligencia artificial moderna. La inteligencia artificial clásica generalmente, primero era más simbólica. La inteligencia artificial ahora es más numérica. Y por simbólica quiero decir que eran estructuras de datos que se armaban y se tomaban decisiones basadas en esas estructuras de datos, por ahí, no sé, procesando, bueno, ahora el procesamiento del lenguaje natural está completamente dominado por las redes neuronales, pero hasta hace unos pocos años los mejores métodos para procesamiento del lenguaje natural dependían todavía de un montón de cosas de inteligencia artificial clásica. Y eso es un muy buen ejemplo, ¿no? Cada palabra que tengo la etiqueto de cierta forma, la pongo en una clase fija. Lo que ocurría en esa época era, por ejemplo, con los sistemas expertos. Digamos que un ingeniero de software quería crear un sistema experto para hacer diagnóstico médico. Entonces lo que hacía ese ingeniero era reunirse con un montón de médicos, entrevistarlos, seguir el proceso que los médicos hacían. Era, bueno, a ver, si le toma la temperatura al paciente, la temperatura está por arriba de esto, bueno, esta decisión implica que estas enfermedades quedan descartadas y estas siguen siendo válidas. Entonces, el aprendizaje ocurría en el cerebro del ingeniero de software. Y ese aprendizaje lo volcaba en el sistema experto. La inteligencia la programaba el ingeniero de software en el sistema. La inteligencia artificial moderna tiene otro enfoque que es aprender a partir de ejemplos, a partir de datos. Y eso es lo que llamamos aprendizaje automático. El asunto es que las redes neuronales fueron el primer ejemplo de aprendizaje automático, de lo que hoy día se conoce como aprendizaje automático. Pero digamos que la idea tampoco era completamente nueva, ¿no? El tener muestras de valores y tratar de hacer predicciones a partir de esas muestras es lo que venía haciendo la estadística desde hacía muchos años anteriores. El asunto es que las redes neuronales, yo creo, en mi humilde opinión, tienen ventajas sobre los métodos estadísticos y aún sobre los modelos alternativos que existen de aprendizaje automático. Y ni hablar sobre la inteligencia artificial clásica. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, como uno trataba de modelar las cosas con estadística, es lo que se intentaba hacer era tratar de encontrar una función de distribución que modelara bien los datos. Eso me permitía hacer predicciones sobre en qué rangos puedo encontrar a mis datos futuros o discernir si datos que me vienen pertenecen a esa distribución o no, o tener distintas distribuciones para poder clasificar datos que me vienen a cuál pertenecen. Las redes neuronales pueden hacer esto mismo, o sea, pueden aprender funciones de distribución, también pueden aprender otros tipos de funciones, pero aparte pueden hacer algo que las estadísticas suelen tener problemas, que es, además de las tendencias generales, pueden aprender las excepciones. Y eso incluye una categoría muy grande de problemas. Así que bueno, en ese sentido, las redes neuronales creo que tienen ventaja sobre el mero análisis estadístico. Pero además, tienen ventajas sobre otras técnicas de aprendizaje automático. A ver, por ejemplo, modelos de aprendizaje automático, no sé, Support Vector Machines, o árboles de decisión, o Random Forest, no más en general. Lo que pasa con los modelos de aprendizaje automático es que generalmente, para un tipo de problema en particular, tengo un tipo de modelo en particular o un conjunto de modelos en particular. Esos modelos solo sirven para un tipo de problemas. Y
Además, no suelen ser modelos muy flexibles. No hay muchas cosas que yo pueda cambiar en el modelo si no estoy obteniendo buenos resultados. Lo que se suele hacer es cambiar los datos. Transformo los datos para que se adecúen al tipo de modelo que estoy usando para el tipo de problema. Las redes neuronales, por otro lado, primero, no necesitan generalmente un preprocesamiento de los datos muy importante. Se recomienda en muchos casos hacer un mínimo preprocesamiento, ya vamos a hablar de eso, pero ni por casualidad es eh, tan grande como los requerimientos que hay detrás de algunos modelos de aprendizaje automático. Y además las redes neuronales son mucho más flexibles. Yo tengo mucho poder para cambiar el modelo, para poder llevarlo a los mejores resultados posibles. Y ni hablar que tengo un montón de variantes de redes neuronales que sirven para tratar distintos tipos de problemas. Así que bueno, esto obviamente, ya les dije, hace 25 años que trabajo con redes neuronales. Me voy a hacer una remera que diga I love neural networks. Es, es una opinión un poco parcial la mía, pero bueno, creo haberla justificado. Y hasta ahora venimos hablando de redes neuronales, pero hay algo que ocurrió en los últimos años, que fue esto. La teoría, eh, a ver, los primeros modelos de redes neuronales son de la década del 50, o sea, 1950. Eh, y por ahí los primeros pasos son más de la década del 60. Discúlpenme un segundo. En la década de los 80 se, se encontraron un montón de aplicaciones, hubo avances teóricos que permitieron encontrar un montón de aplicaciones, pero durante un montón de años estuvo medio parado, ¿no? Se llegó como una pared. Y lo que pasó fue esto. Hubo avances teóricos, ¿no? Se fueron encontrando mejores métodos para entrenar modelos. Pero también el poder de cómputo creció, lo cual permitía procesar más información más rápido, y el acceso a los datos creció muchísimo. Eh, no solo que se volvió mucho más fácil conseguir cantidades de datos más grandes, sino que también empezó a estar disponible gratuito datos de mejor calidad. Esto llevó a lo que ahora se conoce como aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo son modelos de redes neuronales que tienen más etapas de procesamiento. Y eso les permite trabajar con problemas más complejos. Así que bueno, dentro de este cuadro también pone como distinción aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. En esta cursada nos vamos a concentrar casi exclusivamente en aprendizaje supervisado. Quizás al final de la cursada, si queda tiempo, o por ahí echando en el medio, podemos hablar de algunas cosas de aprendizaje no supervisado y por ahí aprendizaje por refuerzo, al menos para que vean distintos tipos de aplicaciones. Pero bueno, lo que quería destacar es esto, el lugar dentro de la inteligencia artificial, lo que es la inteligencia artificial clásica, la moderna, el aprendizaje automático y las redes neuronales profundas, que son el tipo de modelo en el que nos vamos a concentrar en la segunda parte de la materia. Bueno, vamos a ver, vamos a introducir un poco de nomenclatura y también aclarar por dónde vienen algunas cosas.
A ver, lo primero que hay que decir es esto. Generalmente cuando se habla de redes neuronales artificiales, muy difícilmente se use la palabra neurona. Generalmente se habla de unidades neuronales o directamente unidades. Las unidades están organizadas en capas, ¿no? Cada uno de estos circulitos es una neurona o una unidad. Las unidades las tenemos organizadas en capas. En este tipo de modelo que vamos a ver en la primera etapa de la materia, vamos a tener una capa de entrada y una capa de salida con opcionalmente capas intermedias que vamos a llamar capas ocultas. ¿Por qué capas ocultas? Porque los datos yo los pongo en la entrada y obtengo una respuesta del modelo en la salida, pero por lo general no sé lo que pasa o no me importa lo que pasa en las capas intermedias. Es decir, dejo eh, que la activación de las neuronas en estas capas intermedias eh, haga lo que tenga que hacer. Vamos a decirlo así por ahora. Vamos a tener en todas las capas, menos en la de salida, una unidad extra con un valor fijo en -1. ¿Por qué es esto? Vieron que en el primer diagrama que vimos, dijimos que teníamos la suma de los estímulos externos, que llamamos X, multiplicado por los pesos, que son estas flechitas, y si esos estímulos superaban un umbral, que era el valor B, la unidad se disparaba. Bueno, cuando uno hace aprendizaje tiene que modificar esos pesos y ese umbral, pero los modifica usando las mismas reglas, es decir, es la misma fórmula. Y por una cuestión de conveniencia, ya que voy a tener que modificar a los pesos y al umbral usando el mismo método, puedo agregar una unidad extra que vamos a llamar unidad umbral con un valor fijo en -1 y el peso que me conecta a esta unidad umbral con cada una de las unidades de la siguiente capa es el umbral que también se va a modificar. O sea, los pesos que van desde este -1 a cada una de estas unidades son los B que teníamos en la unidad de antes. Esto es por una cuestión meramente práctica, facilita la implementación. Para no tener que andar haciendo las cuentas dos veces, primero para los pesos y después para el umbral, ponemos una unidad extra con un valor fijo en -1, inclusive hasta puede estar fijo en 1, porque lo único que cambia es el signo del peso que está conectando. Así que bueno, por una cuestión práctica tenemos esta unidad extra en todas las capas, menos en la de salida, porque obviamente no hay capa posterior a esta que necesite. Lo siguiente, cada una de las unidades en todas las capas, menos la de entrada, va a estar conectada con todas las unidades de la capa anterior. Esto es lo que se llama completamente conectado o fully connected. Y la propagación del estímulo va a ocurrir desde la entrada hacia la salida, pasando por todas las capas intermedias. No se va a saltear ninguna capa, no va a haber conexiones hacia la capa de atrás. Es decir, pongo el estímulo en la capa de entrada, pasa a la capa 1, de la capa 1 pasa a la capa 2 y así hasta llegar a la capa de salida. Esto se llama, este tipo de propagación del estímulo hacia adelante se llama feed forward. Entonces, a ver, así como puntos a destacar. Tenemos las unidades organizadas en capas, vamos a tener una capa de entrada y una capa de salida. Podemos tener varias capas intermedias que llamamos ocultas. Cada unidad va a estar conectada con todas las unidades de la capa anterior y la propagación, lo cual se llama fully connected, y la propagación del estímulo ocurre progresivamente desde la capa de entrada, pasando por todas las capas ocultas hasta salida, lo cual se llama propagación feed-forward. El otro punto es que puedo diferenciar dos aspectos de cómo obtener una respuesta de cada unidad, que es una función de estímulo y una función de activación.
La función de estímulo es lo que vimos antes en esa sumatoria de los productos entre la activación de la capa anterior por los pesos, esa sumatoria de X por W. Bueno, generalmente eso es lo más común. Es que después vamos a ver que es el producto interno entre dos vectores. Pero en algunos casos se puede llegar a usar otro tipo de estímulo que tenga que ver con una especie de inversa de la distancia. Es decir, cuanto más parecidos sean los pesos a los estímulos, más alto, al estímulo de la capa anterior, más alto va a ser o sea, más parecidos es menor distancia, más alto va a ser el estímulo que recibe esta unidad. Y la función de activación o transferencia, que es la función no lineal esa que habíamos visto, bueno, en la mayoría de los casos es no lineal, y ahora vamos a ver algunas variantes. Otra de las cosas que este cuadro me viene bárbaro para destacar un aspecto de por qué también en esta clase estamos tomándonos el trabajo de darle nombre o decir cómo le vamos a llamar a un montón de cosas. Existen, no hay un consenso en el tipo de nomenclatura ni en el tipo de notación que se usa en redes neuronales. Distintos autores pueden usar el mismo nombre para referirse a distintas cosas o la misma cosa puede ser llamada de la misma manera por distintos autores. Y yo particularmente no sigo la notación de ningún autor en particular. Fui adoptando cosas de distintos autores, pero bueno, es algo que quiero que tengan presente porque se van a encontrar por ahí cuando estén leyendo algo del material de la bibliografía, que hay dos autores que están hablando de lo mismo y están hablando usando palabras muy distintas. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta. Y un muy buen ejemplo de esto es los nombres que usa este autor, que es Hagan, para los distintos tipos de funciones de activación. Vamos a hacer un recorrido rápido por estas funciones y les voy contando. Fíjense que, por ejemplo, hard limit le llama a lo que en muchos otros lugares se le llama función de tipo escalón, ¿no? Es por debajo de cierto valor, tiene en este caso 0 y en este caso 1. Y bueno, la forma pasa en un punto pasa de un valor a otro. Un tipo de activación también puede ser lineal, puramente lineal, es decir, f de x igual a x. Puede haber una especie de función lineal que satura, es decir, en un intervalo entre dos valores o alrededor de un valor se comporta de forma lineal, pero fuera de ese intervalo toma valores fijos. Esto es otro caso de eso. Y si no, las funciones sigmoideas. Las funciones sigmoideas tienen una forma de escalón suavizado. Y hay un caso en particular que es que acá le llama lineal positiva, positive linear, que, bueno, ya después vamos a hablar de esto, ya después en un momento les hablo de esto. Fíjense también que para muchas de estas tiene la alternativa que es, por ejemplo, el escalón. Este escalón toma valores 0 o 1, pero esto también es un escalón que toma valores -1 y +1. Lo mismo, esta sigmoidea, esta que es la logística, toma valores entre 0 y 1, nunca llega a alcanzar al 0 y al 1, pero está acotada por esos valores. Y la otra sigmoidea es la tangente hiperbólica, pero esta toma valores, mejor dicho, está acotada entre -1 y +1. Y en algunos casos, cuando no solo hablando de funciones de activación, sino de los datos también,
Cuando toma valores entre 0, cuando los valores posibles son 0 y 1, se habla de codificación binaria, y cuando toma valores entre -1, o cuando los valores posibles son -1 y +1, se habla de codificación bipolar. Y en general, relajando un poco las condiciones para llamarlas de esta forma, muchas veces cuando puede tomar valores entre 0 y 1, se habla de codificación binaria, y cuando puede tomar valores entre -1 y +1, se habla de codificación bipolar. Y esto puede ser interpretado desde un aspecto un poco más biológico. Por ejemplo, con codificación binaria, 0 representa que la neurona no está produciendo ningún tipo de estímulo y 1 está produciendo un estímulo. Y si estamos hablando de bipolar, podemos decir que con -1 la neurona está produciendo un estímulo inhibitorio y con +1 un estímulo excitatorio. Y hay buenas justificaciones biológicas para trabajar de cualquiera de las dos maneras. Pero, como dije al principio, lo que estamos haciendo es un modelo y es una simplificación, así que bueno, de todas formas, no, por ahí no vale la pena detenerse mucho sobre esto. Lo que sí vale la pena mencionar es esto. ¿Por qué estoy teniendo una función de activación? ¿Por qué ya desde el comienzo la concepción es: voy a tener una suma de estímulos ponderados, que ya vimos que el umbral puede ser considerado como un estímulo más? Eh, ¿Por qué tengo que pasarlo por una función no lineal? ¿Por qué no tengo sencillamente, digamos, ya que es un tipo de procesador muy sencillo la neurona, ¿por qué no uso directamente todas sus unidades lineales? Bueno, una parte importantísima del poder de las neuronas y cuando trabajan juntas es precisamente este tipo de activación no lineal. Y ya vamos a ver en la siguiente clase eh, por qué es importante, por qué si me quedo con solo estímulos lineales pierdo todo ese poder y queda restringida a un tipo de problemas mucho más sencillos. Y lo otro es esto que les decía de entrada, ¿no? Que este tipo de unidad que Hagan llama lineal positiva, y que recientemente, hace ya unos años, se puso muy de moda, que son las ReLU, Rectified Linear Units. Y el asunto es se empezaron a usar mucho porque son muy fáciles de calcular. Es el tipo de procesamiento que, por cómo se procesan los estímulos cuando se trabaja con modelos grandes, las ReLU tienen una ventaja que es en el poder de cómputo en una simplificación, pero también tiene su costo. En esta primera parte de la materia nos vamos a limitar a, a transferencia tipo escalón o tipo sigmoidea. Por ahora no nos vamos a meter con las reglas. Y aclaro esto porque digo, si ya estuvieron leyendo en algún momento algún artículo de redes neuronales o se cruzaron con noticias de redes neuronales, van a ver que por ahí hablan mucho de las ReLU. Usar ReLU tiene sus consecuencias, y van a ver que durante toda esta primera parte de la materia prácticamente no las voy a mencionar, ya después vamos a ver por qué. Bueno, habíamos dicho que había dos cosas que nos interesaban principalmente: es cómo obtener una respuesta del modelo y cómo hacer para que aprenda, es decir, cómo ir cambiando el tipo de respuesta de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. Y qué es lo que llamamos aprendizaje. Y el aprendizaje en redes neuronales en general, casi todas las reglas de aprendizaje se derivan del mismo principio, que es el postulado de Hebb. Y lo que dice el postulado de Hebb es esto: si yo tengo una neurona presináptica A que
contribuye consistentemente con la activación de la neurona postsináptica B, esa conexión se va a modificar de forma que se facilite, que la activación de A va a contribuir cada vez más a la activación de B. Eso es la idea detrás del aprendizaje de todas las redes neuronales. Después vamos a ver cómo trasladar esto a una fórmula matemática y cómo esa fórmula implementarla en código. Pero este es el principio detrás de todo y quería mostrárselo ya en la primera clase porque después lo vamos a volver a nombrar acá. Aunque ahora no nos vamos a meter en cómo se calcula. Y lo otro que por ahí vale la pena destacar es, estamos hablando de aprendizaje, ¿no? De cómo modificar las conexiones, y les dije que nos íbamos a concentrar mayormente en aprendizaje supervisado, y si vamos a hacer aprendizaje, sí o sí vamos a necesitar datos. Es decir, uno aprende de datos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar en esto? Vamos a tratar eh, de ponerle cierta perspectiva a lo que vamos a hacer. Podemos pensar que tenemos un problema que lo podemos describir en forma numérica, ¿no? Podemos hacer mediciones, podemos no sé, extraer datos de cierta forma. Entonces, planteamos un problema describiéndolo en forma numérica. Cada uno de esos números lo vamos a considerar que es una variable. Y como tenemos un conjunto de variables, lo podemos pensar como que lo tenemos en un vector. Ahora, no solo vamos a tener un ejemplo particular. Si tenemos la posibilidad, si conocemos cómo modelar numéricamente un problema, seguramente vamos a tener oportunidad de ver muchos casos de ese problema. Y cada uno de ellos lo podemos describir con las mismas variables, pero que tomen distintos valores. Cada uno de estos va a ser lo que consideramos el vector de entrada, ¿no? Lo que estábamos viendo hasta ahora como vector de entrada. Pero además vamos a pensar que para cada uno de estos casos del problema que vimos, también conocemos la solución. Y también la podemos describir en forma numérica. La podemos representar con un conjunto de variables que me describen la solución. O sea, por un lado tengo como con un conjunto de variables lo que sería el planteo del problema, y con otro conjunto de variables la solución conocida del problema. El planteo del problema es lo que llamamos la entrada, y la solución del problema es lo que llamamos objetivo o targets, comúnmente en inglés. Cada uno de estos ejemplos del problema que estamos describiendo mediante dos vectores, a cada uno de estos vectores los llamamos patrones. Y a este conjunto de patrón de entrada y patrón objetivo lo llamamos una instancia del problema. Y si conocemos un montón de instancias, si tenemos un montón de ejemplos del problema, y cada instancia del problema lo podemos dividir en dos patrones, y cada uno de esos patrones es un vector, podemos construir matrices con estos vectores. Y esto es lo que está intentando representar este gráfico acá a la izquierda. Podemos pensar que esta es la matriz de valores de entrada, y esta es la matriz de valores objetivo, en donde cada fila va a representar una instancia del problema y cada columna una de las variables de entrada u objetivo. Y cuando
el hecho de que tengamos variables objetivo es lo que hace que sea aprendizaje supervisado, ¿no? En el aprendizaje no supervisado tenemos únicamente variables de entrada y lo que puede aprender un modelo es a descubrir relaciones entre o características de estas variables de entrada, y aprendizaje por refuerzo hace otra cosa completamente distinta que no me voy a meter, pero bueno, el hecho de que tengamos variables de entrada y variables objetivo es lo que hace que estemos haciendo aprendizaje supervisado. Los ejemplos de aplicaciones de redes neuronales es, por ejemplo, si yo eh, eh, tengo descripciones o medidas de una propiedad, ¿no? Cantidad de superficie total, cantidad de, metros cuadrados cubiertos, no sé, bueno. Si puedo cada uno de estos números ponerlos en un vector y entrenar un modelo para que haga una predicción del precio de esa propiedad. Otra cosa que puedo hacer es, a partir de ciertas características de una molécula que también puedo representar en un vector, eh, puedo entrenar un modelo para hacer predicciones físicas. O sea, a partir de... El problema, ¿cuál sería acá? Tengo ejemplos de distintas moléculas para las cuales conozco el punto de congelamiento y el punto de ebullición. Entonces, a partir de estas características, trato de predecir el punto de congelamiento y ebullición para otras moléculas que no tenía originalmente. Estos dos problemas es lo que se conoce como tipo de problema de regresión. Es decir, estoy tratando de predecir un valor numérico. Otra de las cosas que puedo hacer es, a partir de una reseña de un restaurante escrita en un lenguaje natural, puedo procesar este texto y hacer lo que se conoce como análisis de sentimiento. Es decir, eh, meramente traducir toda esta reseña a pulgar arriba o pulgar abajo. ¿Fue una reseña positiva o negativa? Otro ejemplo es, por ejemplo, a partir de una muestra de sonido, de audio, de música, usarlo para clasificar con cierta probabilidad a qué género de música pertenece. Otro ejemplo parecido es, a partir de una imagen, eh, detectar qué objetos hay dentro de esa imagen también con cierta probabilidad. Estos tres últimos ejemplos pueden ser vistos como problemas de clasificación. La clase que viene ya vamos a hablar un poco más de problemas de regresión y clasificación. Bueno, la bibliografía. A ver, esto, primero, no se asusten por la cantidad de bibliografía que les paso. Hay 4 libros que son los libros de cabecera. Este primer libro, el de Hiking, está en la biblioteca electrónica de la facultad. Eh, lo que no estoy seguro si es exactamente... yo creo que me basé en la tercera edición. No sé si no tienen la segunda edición, pero sí, hay mínimas diferencias si no es exactamente la misma edición. Digo, los capítulos siguen siendo los mismos. Y estos otros 3 libros están disponibles online por los mismos autores de forma gratuita. O sea, estos 3, si no los encuentran, pregúntenme, les paso el link. ¿Por qué hay 4 libros de cabecera? Porque, como ya les dije antes, a ver, históricamente pasó esto. Hubo mucha gente de disciplinas muy distintas que se fue acercando a las redes neuronales. Es decir, estaban tratando de resolver un problema, le dieron un enfoque que les permitía resolverlo y después se dieron cuenta que eso era algo muy parecido a algo que ya se estaba haciendo, que eran redes neuronales. Y son gente de estadística, gente de física, gente de psicología, de todo. Entonces, cada profesional trajo un poco de su vocabulario y nunca se llegó a que todos adopten el mismo vocabulario, así que es medio un despelote. Pero además pasa esto, no solo es una cuestión de distinto vocabulario,
distintos autores explican las cosas de distintas formas, hacen énfasis en distintos puntos. Entonces, cuando yo les pongo en bibliografía 4 libros distintos, cada capítulo que les estoy recomendando, todos hablan más o menos de lo mismo. Yo lo que quiero es que tengan opciones, que puedan leer el mismo tema de distintos autores y por ahí van a descubrir que se sienten más cómodos leyendo a un autor, que hay algún autor en particular al que le entienden mejor. Entonces es eso, no es para que se estudien los capítulos de los 4 libros. Además, no, generalmente no va a ser el capítulo entero. No me tomé el trabajo de aclarar de qué página a qué página, porque creo que con cada tema va a quedar claro. Digamos, si en algún momento les entra alguna duda, están leyendo y no saben si eso corresponde al tema que estamos viendo, me lo pueden consultar. Pero creo que por el contexto va a quedar claro. Y obviamente donde dice capítulo 0, en este caso en particular, es el capítulo de introducción que por lo general no tiene número, pero bueno, es el capítulo 0. Y un último detalle es que fíjense que el libro de Hiking, el libro de... ¿Dónde está mi cursor? Acá está. El libro de Hiking y el de Hagan están mayormente dedicados el enfoque está en la parte de redes neuronales, y el de Prince y el de Goodfellow y Benjo están más enfocados en la parte de Deep Learning. De todas formas, obviamente, todos hablan un poco de todo, pero bueno, quería darles 2 opciones de cada uno de estos fuertes temas para que tengan para elegir. Bueno, seguimos entonces con la segunda parte. Les comparto. A ver. Esta es uno de los apuntes que les dejé compartido en el módulo 1. Ya que todos tienen al menos alguna experiencia con Python, vamos a repasarlo directamente por acá. A ver, ¿por qué elegimos Python? Porque obviamente primero, es un lenguaje muy fácil de aprender, cuenta con un montón de librerías especializadas, o sea que es un lenguaje que uno puede aplicar en distintos contextos a distintos tipos de problemas. Y, y además que es por la adopción masiva de la industria, digamos, salvo en algunos casos que se usa R, que es un lenguaje más para estadística, MATLAB el lenguaje de programación más orientado a matemática, por ahí en algunos lugares se sigue usando. Algún hereje usa Julia, por ahí. Hay físicos que todavía usan Fortran, pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en Python. Y una de las cosas que fuimos viendo, digamos, ahora comentándoles cómo se hacían las operaciones, y un denominador común es que mucho del cálculo que se hace para trabajar con redes neuronales depende de operaciones algebraicas con matrices. Sin embargo, Python no cuenta con un tipo propio para operaciones matriciales. Así que bueno, más allá de que tengan alguna experiencia previa con Python e inclusive con NumPy, creo que lo que vamos a ver acá de todas formas le va a resultar útil, porque hay ciertas idiosincrasias del lenguaje que quizás no sean el comportamiento esperado y que pueden ayudar a servir a detectar problemas lo antes posible y a evitarlos también. Así que bueno, no tenemos tipo matriz, pero ¿qué tipos nativos tenemos en Python? Bueno, tenemos el tipo tupla, que es elementos separados por coma entre paréntesis. Esto breve repaso para todos, ¿no? Se puede acceder a los elementos de una tupla
usando corchetes con los índices comenzando en cero, es decir, A de cero es el primer elemento de la tupla A, pero la tupla es un tipo inmutable. Es decir, si yo quiero modificar el primer elemento en la tupla A, no puedo hacerlo, obtengo un error. Alternativamente, existe el tipo lista. El tipo lista es como la tupla, es decir, elementos separados por coma, pero en lugar de entre paréntesis, entre corchetes. Acá también la indexación empieza en cero, es decir, para acceder al primer elemento pongo un cero entre corchetes. Y la lista acá sí ya no es un tipo inmutable. Puedo modificar cualquier elemento de la lista, pero además puedo cambiar la cantidad de elementos. Con append puedo agregar un elemento al final y con insert, insert toma dos parámetros. El primero es la posición, es decir, el índice donde quiero poner el elemento, y el segundo parámetro es el elemento que quiero agregar a la lista. Es decir, acá con el append agregué el 3 al final y después en la posición 0 agregué el 2. También puedo eliminar elementos de la lista. Remove, si le doy remove 9, ojo con esto, no es que me saca el elemento que está en la posición 9, sino que me saca el elemento 9. Busca en la lista donde hay un 9 y lo saca. Si quiero sacar un elemento por la posición en donde se encuentra, puedo usar pop con el número de índice, y si no, la función del, que es una función externa al objeto lista. Bueno, y de la misma forma que tenemos el del, que es una función externa, que no es un miembro del objeto lista, para saber la cantidad de objetos que tiene una lista, tenemos que usar una función externa que es len, para hacer la longitud de la lista. Otra cosa que podemos hacer es hacer listas de listas. Hasta ahora únicamente puse como ejemplo listas de valores numéricos. Se pueden hacer listas mezclando elementos de cualquier tipo de elemento. De hecho, en este caso, la lista C es una lista que contiene listas, o sea, los elementos son listas y cada una de esas listas tiene números. Para acceder a un elemento en particular dentro de, y digamos, esto sería como hacer una matriz de 2 por 2, ¿no? Esta lista de listas. Pero para acceder a un elemento de esta lista de listas, o símil matriz, tengo que usar dos indirecciones. Es decir, tengo que decir, dame el primer elemento de C que va a ser una lista, y de esa lista dame el primer elemento. Y ahí voy a conseguir el 1 que es el que termina acá. Hay otras formas de generar listas. Una muy común es range, que funciona como un iterador. En este caso lo que le estoy diciendo es armar un rango de los elementos del 0 al 4, es decir, de los primeros 5 elementos empezando por el 0. El 5 no lo incluye. Y también, y lo que me devuelve es un iterador, es decir, esto no me está dando una lista en sí mismo, sino que me va dando los elementos de la lista uno a uno. Y también puedo pasarle 3 parámetros a range. El primero es, iterame desde el elemento 3 hasta el elemento 10 no incluido de A2, es decir, comienzo, fin y paso. Y si quiero esos valores, lo tengo que convertir explícitamente a una lista. Y la otra forma es usar lo que se llama lista por comprensión, comprehension, que es con un for, digamos, con la sintaxis armada de esta forma, que no es el mismo for que funciona como un comando, entre corchetes. Y acá lo que le estoy diciendo es, para el rango de 1 a 5, 5 no incluido, X va a ir tomando esos valores y me va a crear una lista usando esos valores de X pasados multiplicado por 2 más 1. Y bueno, acá quedó cortado, pero pueden ver el resultado. La otra
facilidad que tenemos también con Linux es que uno puede, con Linux, con Python, que uno puede tomar porciones de la lista, puede seleccionar una slice, una porción de los datos. Y eso se hace usando los dos puntos. Acá lo que le estoy diciendo es, de la lista B, dame los elementos del primero, o sea, de la segunda posición, porque el índice empieza en 0, hasta el segundo no incluido. Si la lista es esta, el elemento 0 es el 3, el 1 es el 5, y el 2 es el 7, pero el 2 no está incluido, así que lo único que me devuelve es el 5. O sea, me sigue devolviendo una lista con un solo elemento. Pero además esto me permite no darle los dos valores. Por ejemplo, puedo decir con los dos puntos del 1 y no poner un segundo valor, y eso significa desde la posición 1 hasta el final de la lista. Lo mismo que si pongo el segundo valor, si pongo dos puntos y el 2, es desde el comienzo hasta el segundo elemento no incluido, que son 3, 5. Y otra cosa muy buena que tiene es que si uso números negativos, le puedo indicar la posición desde el último elemento para atrás. Es decir, -1 es el último elemento de la lista. Y es del último elemento hasta el final, es decir, solo el último elemento. Y si pongo dos puntos solo, lo que me significa es todos los elementos. En un momento ya vamos a ver cómo lo podemos usar eso. Pero si además agrego otros dos puntos, es como el tercer parámetro en el range. Es de a cuántos. Y acá lo que le estoy diciendo es, dame todos los elementos, pero tomándolos de a dos. Es decir, el que está en la posición 0 y el que está en la posición 2. El 1 y el 3 los salteo. Y otra cosa muy conveniente que me permiten hacer los slides es usarlos para asignar. Es decir, yo que estoy diciendo de la lista C, para los elementos del 1 al 3, asignale estos valores que tengo en esta otra lista. Entonces los estoy metiendo en la posición 1 y 2. Bueno, dijimos que adoptábamos Python porque es un lenguaje muy conveniente, pero que lo que íbamos a necesitar eran matrices y Python no tiene matrices. Bueno, hay una librería que es muy utilizada y muy eficiente porque implementa arrays, que es el tipo de base para todas estas operaciones, y lo hace en C. Entonces son cálculos que se pueden hacer muy rápido, mucho más rápido que si fuera una implementación en Python puro. Y NumPy nos permite transformar listas, que es medio lo que estábamos haciendo acá, en arrays. Array es el tipo base. Y tiene además un tipo que es el tipo matriz. Y a ver, lo que pasa es esto. El tipo array es muy permisivo. Es un tipo genérico que permite hacer un montón de cosas. Pero el tipo matriz es demasiado restringido. Pone muchas limitaciones. Se van a encontrar que en muchos lugares se usa el tipo matriz. Yo les recomiendo que por ahora nos manejemos con el tipo array y en un momento vamos a ver por qué. Pero eventualmente vamos a necesitar algo más que matriz, que es lo que se conoce como tensores. Y el tipo matriz no lo va a permitir. En cambio, el tipo array permite modelar genéricamente vectores, matrices y tensores. A los que estén acostumbrados a usar Python y NumPy, seguramente se les van a erizar los pelos de la nuca viendo que yo lo importo como num en lugar de np. Son viejos malos hábitos. Antes de que existiera NumPy, la librería era numeric y se le importaba así y lo sigo importando así y no me importa.
Bueno, ¿cómo hacemos? A ver, y además la enorme ventaja que tiene NumPy es que no solo me permite crear estos vectores y estas matrices a partir de listas, sino que además me va a dar otras operaciones numéricas que voy a necesitar. Pero bueno, primero empecemos a ver qué herramientas tenemos. Si uno quiere eh, crear un vector con los elementos 5, 7, como tenía en la lista, puede hacer NumPy array y crear el array o vector 5, 7 de esta forma. Uno puede crear, digamos, como inicializar matrices y vectores eh, inicialmente con ceros o con unos, y ya vamos a ver que esto tiene sus aplicaciones prácticas. Si le paso como parámetro un escalar, me va a crear un vector de dimensión 2, es decir, con dos valores en cero, es el ejemplo que tenemos acá abajo. Y si le paso una tupla con dimensiones, me va a crear una matriz con estas dimensiones. Ahora, fíjense, esto es importante, esto se lo quiero destacar. Si yo le paso acá, en este ejemplo, ¿no? Claramente es una matriz de 3 por 2, que es esto que tenemos acá, toda con unos. Está claro que son 3 filas por 2 columnas. Ahora fíjense la diferencia que hay cuando yo estoy creando estos con ceros, no porque sean con ceros, sino por cómo le paso las dimensiones. Acá le estoy diciendo un vector de dimensión 2, ¿no? Que es este caso. Es este. 0, 2 me crea. Pero si le digo 1 por 3, me está creando esto. Más allá de que uno tenga dimensión 2 y el otro tenga dimensión 3. A lo que voy es que técnicamente esto es una matriz de 1 por 3. Lo de arriba es un vector, esto es una matriz de 1 por 3. Y eh, les recomiendo, y en general van a ver que yo, en lugar de vectores, uso matrices de 1 por 3. Y esto tiene un objetivo que es tratar de detectar problemas lo antes posible. Ya vamos a ver algunos ejemplos donde ciertas operaciones no hacen lo que uno por ahí esperaría y no tiran ninguna advertencia. Es decir, toma como operaciones válidas, pero no es la operación que nosotros queríamos hacer. Y está haciendo otra cuenta. Fíjense que esto tiene como dos juegos de corchetes. Si yo le pido el tamaño a estos arrays, son todos tipo array, ¿no? Al final. Me va a decir la cantidad de elementos que tiene, ¿no? El primero tiene 2 elementos, este tiene 3, el otro es una matriz de 3 por 2, así que es 6 elementos. Pero si le pido el shape, la forma, para el vector me va a decir que es de 2 por nada. Y para la matriz me va a decir que es de 1 por 3, o sea, la matriz vector, ¿no? La matriz de una sola fila. Y para la otra matriz me va a decir que es de 3 por 2. Bueno, esta distinción es sobre la que quería traer la atención, es la que nos va a servir para evitar algunos problemas a futuro. Digo, usar matrices de 1 por 3 en lugar de vectores. Bueno, el acceder a los datos también es con índice 0, de la misma forma con las listas, con la diferencia que ahora no hace falta que usemos 0 de 0, sino que podemos usar 0,0. Podemos, en cierto sentido, como usar una tupla para acceder al elemento en particular dentro de una matriz. El 2 puntos para tomar las porciones también sigue funcionando. Fíjense que en este caso B es el que tenemos como matriz de 1 por 3, ¿no? La matriz que se autopercibe como vector. Cuando yo le pongo estos 2 puntos, lo que estoy diciendo es si es una matriz para todas las filas. ¿No? Acuérdense que cuando yo ponía 2 puntos le podía decir desde acá hasta acá, podía omitir uno y era desde acá hasta el final o desde el comienzo hasta donde te digo, pero si le pongo los 2 puntos solo es para todos. En este caso es una sola fila. Así que esto me está permitiendo, a pesar de que
B es una matriz que tiene dimensión de 1 por 3. Esto me está permitiendo asignarle estos valores a B. E inclusive esto funciona si le paso escalares. Es decir, lo que me hace esto es a todos los elementos de U o a todos los elementos de B, no importa si tienen una dimensión o dos dimensiones, asignarle ese valor a todos los elementos. Lo cual es, digamos, una operación bastante potente. Y acá viene el otro asunto, ¿no? La operación que más nos va a interesar, o la primera operación fundamental que nos va a interesar, es hacer el producto de o un vector por una matriz, o dos matrices, o dos vectores. Y la operación que provee NumPy para los arrays es lo que se llama el dot product, el producto punto o el producto interno. Y en matemática esto suele estar definido entre dos vectores, ¿no? Si yo hago el producto interno entre dos vectores, lo que obtengo es un escalar. Bueno, NumPy flexibiliza esta implementación o esta definición, y el dot product está definido para arrays de varias dimensiones. Es decir, puedo hacer el producto entre un vector y una matriz, entre dos vectores, entre dos matrices, inclusive puedo un vector o una matriz por una escalada. Y esto obviamente que es una flexibilidad muy conveniente, ¿no? Con esta sola función puedo hacer todas las operaciones que necesito. Pero también es un poco peligroso, porque puede estar tomándome por buena una operación y no es, digamos, le paso dos parámetros, dice yo esta operación la puedo manejar, pero está haciendo una cuenta que no es la que queríamos que hiciera. Entonces, hay dos formas, ¿no? Uno puede usar la matriz, usar la función dot que está como miembro del objeto matriz M y pasarle como parámetro este, o usar directamente el dot de NumPy y pasarle los dos parámetros. Y en algunos casos van a ver que, sobre todo cuando se trabaja con matrices, en lugar de dot product se usa el arroba, que es matmul, el multiplicador de matrices. Ahora medio se adoptó este estándar, ¿no? En vez de array se usa matriz y en vez de dot se usa el arroba. Obviamente que no se los voy a prohibir ni nada por el estilo, pero introduce demasiadas restricciones. Es cierto, usar array y dot es un poco peligroso, pero vamos a ver algunas formas de evitar los riesgos. Y la alternativa me parece que restringe demasiado los tipos de operaciones, y sobre todo cuando están tratando de experimentar, les va a tirar demasiados errores. O digo, les va a traer demasiados problemas, no necesariamente demasiados errores. Fíjense también, si quieren después revisar la documentación, hay muchos otros tipos de productos. Tienen producto interno, producto externo, la operación producto, que creo que es la misma que product y prod son la misma. Multiply, que es el operador asterisco que permite hacer multiplicación elemento-elemento. Es decir, yo tengo dos vectores de la misma dirección. Cuando uso asterisco, el resultado es también un vector de la misma dimensión con los elementos multiplicados uno a uno. Y fíjense que por ahí, bueno, después revisen esto, digo, lo pueden probar, digo, si quieren experimentar, cómo deja hacer operaciones que las toma como válidas, pero que por ahí no son la operación que uno quería hacer. Y si uno tiene, digo, esto es U, es un vector, ¿no? U es el que habíamos definido como un vector, es decir, tiene 2 por algo. Pero si yo tengo B, que es una matriz de 1 por 3, y esto lo estoy considerando un vector, me tiro una advertencia antes y me dice, no, esta operación no se puede hacer, no están alineadas, no coincide el shape de los dos
arrays que estás queriendo multiplicar. Y otra distinción muy importante es que si yo tengo el vector definido como matriz de 1 por algo, lo puedo transponer, que es con punto T. Me permite hacer esta operación. Ahora, fíjense qué siniestro que es esto. Si yo tengo un vector, ¿no? El que era de 2, nada, y le pido que me lo transponga, no hace nada, o sea, el resultado es exactamente el mismo vector, pero no me tira ninguna advertencia. O sea, me está permitiendo hacer una operación que no hace nada y no me dice que no hizo nada. O sea, técnicamente debería ser una operación inválida. Estoy tratando de transponer algo que no se puede transponer. Y esto debería ser inválido, debería ser falso, pero me dice que es cierto. En cambio, si la matriz de 1 por algo la transpongo, me deja hacerlo bien. Afortunadamente uno puede convertir estos vectores a matrices con reshape, inclusive lo puedo convertir transponiéndolo directamente y diciéndole que tiene 2 por 1. Si quieren chequear otras operaciones similares, además de reshape, fíjense en la documentación que tienen flatten, y que hay algunas diferencias entre usar resize dentro de la librería y el resize del propio objeto. Hay ciertas diferencias ahí, fíjense, después lean la documentación de NumPy. Otra herramienta que nos da NumPy y que nos va a resultar muy útil es el tema de las condicionales. Hay una operación que se llama where que me permite hacer esto. Si yo tengo un array con estos valores, ¿no? Lo creo acá. Y le pongo, digo, bueno, y mayor que 0. Lo que va a hacer es, y le paso 2 parámetros más. Para todos los valores donde se cumpla, para todos los elementos de i, para los que se cumpla esta condición, les va a poner este valor. Y donde no se cumple, le va a poner este otro. Es más, si hago directamente i mayor que 0, o sea, agarro este array y le pongo este condicional, me devuelve un array booleano con false donde no se cumple la condición y true donde se cumple. Y este array booleano, por ejemplo, multiplicándolo por 1, lo puedo pasar a numérico. Puede ser fácilmente interpretado como un numérico, lo cual es muy útil también. Y además tengo las funciones any y all que me dicen si existe algún valor para el que sea verdadero o si son todos verdaderos. Otro punto, otra de las herramientas que nos da NumPy y que también nos va a resultar muy útil son las distribuciones aleatorias, todo el aparato que tiene para generar números aleatorios. En la última versión, recientemente vi que recomienda invocar estas funciones de una forma un poco distinta. Ahora no me acuerdo cómo era, creo que en lugar de random dice distribution, np.distrib.uniform.normal o algo por el estilo. Pero bueno, hay la enorme mayoría del código que van a ver está de esta forma, así que no... y me imagino que se va a seguir usando por mucho tiempo, así que bueno. ¿Qué nos permite hacer esto? Obviamente nos permite generar números al azar con distintos tipos de distribuciones. Pero no solo eso, nos permite generarlos y organizarlos en vectores o en matrices. Lo que le estoy diciendo acá en X es que me genere números aleatorios con distribución uniforme, o sea, acotados entre -1 y 1, o sea, son los dos parámetros de la distribución aleatoria, y que me los deje en una matriz de 1 por 6. Y para W le estoy pidiendo que me genere números con una distribución normal, con media 0 y varianza 1, y me los deje en una matriz de 6 por 3, que son estas dos que tenemos acá abajo. Y fíjense esto, ¿no? Digamos que este X que acabamos de generar acá al azar
es un vector de datos de estímulo que pertenece a un problema, ¿no? Es un vector de input para nuestro modelo. Y que estos W, esta matriz que tenemos acá, son los pesos de nuestro modelo. Una forma que yo tengo muy rápidamente de generar la respuesta del modelo, o sea, como veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Decíamos que era la suma ponderada por los pesos de los estímulos. Bueno, es con el dot product. Si yo agarro este vector X, que en este caso tiene dimensión 1 por n, no me acuerdo cuánto, 1 por 6 será, y lo multiplico por esta matriz de 6 por 3, creo que era, estoy haciendo esa sumatoria de los estímulos ponderados con esta sola operación. Pero fíjense que si yo directamente hago i igual, o sea, si no pongo esto, si hago i igual esta operación. Si hice algo mal, no voy a estar seguro de qué dimensión tiene esa operación. Quizás cometí un error y digamos que cuando yo definía a X, en lugar de usar 1 por 6, le decía 6 nada más. Bueno, por ahí esto me genera una operación no inválida, pero una operación incorrecta, que no es la que yo quería hacer. Y el resultado va a tener una dimensión que no es la que yo quería, pero no me va a tener ninguna advertencia. Bueno, una forma que yo tengo de tratar de asegurarme que los resultados al menos tienen la dimensión que yo esperaba, es crear por anticipado una matriz en donde voy a guardar los resultados. En este caso, yo sé que la respuesta tiene que tener 1 por 3, o sea que va a ser un vector de 3 o una matriz de 1 por 3. Y si yo le digo, guardámelo en i, copiándolos a esta matriz que ya tengo definida la dimensión, si el resultado de esto no coincide con esto, ahí sí me va a tirar un error. Al menos me va a tirar una advertencia de que los valores no están alineados. Así que este es el recaudo que uno puede tener para trabajar tranquilo con array y con dot product. Bueno, hay otras operaciones que por ahí pueden ir chequeando en la documentación que nos van a resultar útiles para sacar de un vector la suma, la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, argmin y argmax, que es la posición en donde están el valor mínimo, el valor máximo. Otras para desampleo y permutación, que estos también son útiles dentro de NUM. Pero bueno, lo último, la última herramienta que vamos a ver es, ya no es más NumPy, sino que es Matplotlib. ¿Por qué qué permite hacer Matplotlib? Es graficar valores. Y es, los que trabajaron alguna vez con MATLAB o con Octave, que es un lenguaje más o menos equivalente que trata de seguir a MATLAB, que es open source, o Scilab también, creo que había otro parecido. Van a ver que NumPy se parece mucho a cómo MATLAB, digamos, NumPy está muy inspirado en cómo MATLAB manejaba las operaciones algebraicas. Bueno, la forma en que MATLAB manejaba los gráficos es en lo que está inspirado Matplotlib. Digamos, el trasfondo creo que es para ambos, para MATLAB y lo que usamos acá es Matplotlib. También, la forma en que importo Matplotlib es muy poco estándar. Eh, no importa, ustedes importenla como quieran. ¿Y qué nos permite hacer? Bueno, ¿por qué necesitamos esta librería gráfica? Bueno, hay dos cosas que siempre recomiendo. Cuando van a trabajar con datos, miren los datos. De alguna forma, chequen los primeros valores, tomen una muestra al azar. No se confíen de que
los datos que están recibiendo están bien, están limpios, son lo que esperaban. Muchas veces uno se descarga un archivo o le pasan un archivo, lo que sea, lo chequea abriéndolo con un editor externo y después cuando lo levanta en Python hay una interpretación, un error de interpretación en la lectura y lo que están levantando no es lo que esperaban. Entonces, eso por un lado, digamos, tienen el print para ver los datos en sí mismos y alguna operación, lo que pasa es que el print es muy limitado. Graficándolo uno puede tener un panorama un poco más general, ¿no? Es como comprimir la representación visual por ahí de más datos. Por un lado, es útil para eso. Y por otro, cuando estoy entrenando un modelo, quiero tener alguna medida de desempeño. Quiero saber cómo está yendo el entrenamiento. No es bueno decir, bueno, lo pongo a entrenar, lo dejo, y si tengo suerte, cuando termine va a haber aprendido todo bien. Uno tiene que ir viendo cómo va el entrenamiento. Sobre todo porque si no anda, después no tiene idea por qué no anduvo. Entonces, para graficar esa evolución, también esto nos va a servir. ¿Y cómo hacemos para graficar? Bueno, hay dos cosas que nos van a resultar útiles. Acá lo que estoy haciendo es, en X, linspace es como, medio como el range. Es una función de NumPy que me permite decir, bueno, generame un array con valores entre 0 y 2pi, generame 100 valores. Y la función seno, importada en NumPy, para un array me aplica esa función a todos los elementos. Así que con matplotlib lo que le puedo decir es ploteame y en función de x y mostrámelo. Que es este hermoso gráfico de una función sinodal que tenemos acá. Y la otra función que también nos va a resultar útil es matShow. matShow lo que me permite es representar visualmente una matriz. Es decir, acá lo que le estoy diciendo es generarme una matriz con valores uniformes entre -5 y entre -10 y 5, una matriz de 3 por 6, y con matShow puedo tener una representación gráfica más o menos rápida de la matriz. Y nada más que agregar de Python.